¿Estás cansada de tanto estrés? ¿No sabes qué hacer para salir adelante? Hoy vamos a hablar del CBD para el burnout. Soy José Lugardo, director de Sativa Care, donde impulsamos la educación sobre cannabis medicinal para pacientes y profesionales de la salud. El burnout es un problema que, no sé si recuerdas, empieza a generar mucho interés desde la pandemia y muy comúnmente asociado a los retos a los que en ese entonces nos enfrentábamos, específicamente relacionados con el tema del trabajo, nuestro lugar de trabajo. Muchas personas continuaron trabajando, muchas personas tuvieron que trabajar desde casa. Eso cambió mucho las dinámicas tanto en el trabajo como en casa, en nuestros grupos sociales, y nos empezó a afectar, nos empezamos a dar cuenta más bien, porque seguramente ya muchas personas vivían con esto, pero nos lo puso enfrente y ya no podíamos escondernos de tantas pues evidencias que teníamos enfrente de ello, ¿no? Y muchas personas vivimos esto. Personalmente pasé por una situación de burnout durante esos meses de pandemia. Fueron meses muy difíciles y quizá no habíamos hablado de este tema con anterioridad por varias razones. Una de ellas, obviamente, el tema de la pandemia requería mucho más un enfoque en la enfermedad, no por desestimar la salud mental, sino más bien por, te imaginarás, todas las necesidades de las personas más vulnerables, las personas con enfermedades crónicas, las personas que tienen algún tipo de problema en su sistema inmunológico, se había comprometido, pacientes terminales, personas con enfermedades muy avanzadas. Quizá honestamente sí debimos tocarlo, pero bueno, vamos a descubrir un poco hoy cómo se manifiesta, vamos a entrar en esta discusión y por primera vez puedo hablar desde mi propia experiencia. Entonces vamos a entender un poquito qué pasa, porque el burnout comúnmente asociado al tema del trabajo, desde entonces he aprendido que no necesariamente tiene que ver con el trabajo. También hay otras razones por las cuales podemos tener burnout, no necesariamente por el trabajo. Eso depende mucho de tus responsabilidades, obviamente en trabajo, en casa también. Ahorita vamos a hablar por qué. Tu estilo de vida también puede involucrar, puede tener mucho que ver. Puede haber muchas cosas que nos generan estrés en el día a día y vamos a hablar un poquito sobre eso, pero no tan a detalle. Y aparece principalmente, lo estamos empezando a ver en personas un poco mayores. En esos años, primeros años de pandemia, se observaba en todos los grupos de edad, pero ahora parece que se empieza a notar, se empieza a consolidar. No necesariamente solo ocurre con personas mayores, pero grupos cruciales que nosotros hemos identificado, sobre todo a partir de los 40 años, son muy importantes. Y aquí voy a explicar por qué. El primero de ellos es el del rol de la mujer, sobre todo en países como México, en países como Latinoamérica, donde seguramente en tu familia, seguramente te puedo compartir, en la mía si ha sido el caso, las mujeres son el núcleo a partir del cual muchas de las actividades en casa son permitidas. Es muy difícil a veces reconocer que muchas veces las mujeres son quienes sostienen directa o indirectamente toda la gama de posibilidades que puede alcanzar la familia. Te voy a poner un ejemplo. Cuando una persona se enferma, más probablemente es una mujer quien se queda a cargo de esa persona. Cuando una persona tiene algún accidente, alguna discapacidad, más probablemente una mujer es quien se queda en casa. De hecho, en México, de hecho en economía, pues, si ustedes son economistas, esto tiene inclusive un valor económico, se le asigna un valor a este tipo de trabajo. Es lo que se conoce como el trabajo no remunerado y dependiendo del país donde estés, podrían tener diferentes estadísticas. Pero en México, en 2021, te quiero compartir esta estadística. Este valor económico ascendía a 435,821 millones de pesos, más de la cuarta parte de todo el Producto Interno Bruto de
todo el sector salud es muchísimo dinero y muchísimo el costo que tiene el trabajo no remunerado, que muchas veces de nuevo ocurre gracias al trabajo de las mujeres en el hogar. Y como consecuencia de estas actividades de cuidado, podemos evidenciar, y es muy evidente también, que experimentan algún tipo de agotamiento, empiezan a tener fatiga, mucha es la gestión de las labores domésticas, sobre todo cuando ocurre a lo largo de muchos y muchos años, ya sea en ese caso en específico el cuidado de los hijos, el cuidado de los padres, de las personas mayores, de los adultos mayores, las personas adultas mayores en la familia y además el propio mantenimiento, desarrollo de tu carrera profesional. Entonces, si eres una mujer potencialmente mayor a 40 años, tienes hijos o tienes papás, ojalá sigan con vida, o alguien en familia a quien hayas cuidado, seguramente sabes de lo que estoy hablando. Y este tema no se habla lo suficiente. ¿Qué tiene que ver esto con el tema del CBD? Hoy quería hacer una breve introducción y normalmente te habrás dado cuenta últimamente hemos entrado de lleno en el video, pero quería hacer esta breve introducción porque es un tema que además personalmente me preocupa porque yo lo he vivido y porque también es un tipo de problemática que he observado desde niño en mi familia y que es una de las problemáticas que trato de ayudar a avanzar desde la parte de salud pública, desde la política pública y de incidencia en la política. Um, entonces, enfrentándose a estas actividades y al agotamiento emocional, físico que conlleva todo esto, um, con el tiempo, las tareas que pueden resultar mundanas, pequeñas, pueden empezar a acumularse y parecer insuperables. Tengo memoria, por ejemplo, de algunas situaciones en las cuales, por ejemplo, la comida empieza a saber diferente. Tú estás acostumbrado como niño tal vez al sabor de casa, ¿sabes? De la comida de tu mamá o de tu abuela. Y de repente notas, si haces buena memoria, en algunas ocasiones cuando no era ideal la comida. Y tú puedes decir, bueno, pues le da flojera, ¿no? Pero no, yo creo que mucho lo podemos atribuir a ciertas situaciones específicas donde necesitamos un descanso y a veces no tenemos la oportunidad de hacerlo. Después de la pandemia nos empezamos a dar cuenta que hay mucha incertidumbre económica y ahí se exagera un poco esta situación porque no sabemos si vamos a mantener nuestro empleo, no vamos a saber si cómo es este trabajo, sobre todo las personas mayores, ahorita vamos a hablar un poco de más detalles, empiezan a aumentar estos niveles de estrés para muchas personas y solo mantener a flote todas las actividades puede resultar abrumador, mantener a una familia además de todo esto puede generar ansiedad y en muchas ocasiones, dependiendo también del país donde estés y de las cifras, empieza a incrementarse la violencia en casa. Entonces, sé que es un tema posiblemente delicado, pero seguramente tendrás alguna amiga, alguna conocida que haya pasado por alguna situación de estas o que quizá no lo sabías, pero de repente escuchabas que se separaron. ¿Por qué se habrán separado, no? Entonces, burnout puede estar muy presente ahí, el miedo a la inestabilidad financiera, el que estemos en un estado de alerta constante todo el tiempo, interrumpe tu sueño, no te deja tener tranquilidad. No puedes tomar buenas decisiones, no puedes pensar con claridad cuáles son los siguientes pasos. Y sobre todo las personas mayores, más que personas menores de 40 años, muchas veces fungen múltiples diferentes roles. Uno de ellos, lo he mencionado, el profesional. Obviamente mantener una carrera profesional, un reto muy complicado, sobre todo porque hoy en día existe esta necesidad, en algún momento hablaremos de este tema más adelante, pero es un tema que he estado estudiando a profundidad un poco más recientemente. El Internet ha generado esta necesidad de mantener una imagen pública personal. Entonces empieza a separarse un poco tu persona real, o sea, tu perfil profesional, quién eres tú cuando vas a trabajar, de esta imagen en línea, que es esta imagen ideal,
permanente que tienes que estar construyendo, no solo en tu CV como antes se hacía, sino ahora ya también a través de redes sociales. Entonces, todo esto contribuye a que tengamos un ritmo muy acelerado en la sociedad y muchas necesidades por todos lados, muchos ruidos, y ya no sabes de dónde consumir la información que te permita ayudar a conciliar con todo esto que está ocurriendo y tomar buenas decisiones para ti y para tu familia. Entonces, mucha presión. Y esto puede conducir a un colapso en la forma en la que tú puedes ser una persona muy fuerte de manera ordinaria. Puede ser que hayas pasado por situaciones muy difíciles en casa, en familia, en el trabajo y hayas salido adelante, pero hay ocasiones en las cuales hay un punto de quiebre y solo hay un um, punto de quiebre, solo se requiere romper una pequeña grieta para poder entonces empezar a tener problemas. ¿Qué pasa con el tema de la salud mental? Porque el burnout podemos verlo como una pequeña grieta y que entonces empieza a hacerse grande y grande y grande, ¿no? Y de repente colapsa y ya no sabes qué hacer. Puedes hasta caer en depresión y pueden empezar a pasar cosas muy serias en casa. Yo lo veo, te puedo ayudar un poco si te sirve de algo. Como yo lo entiendo, es que ni a ti ni a mí nos enseñaron de niño, por ejemplo, cómo lidiar con nuestras emociones. Hay un libro de una autora, Brené Brown, que si tienes la oportunidad, Atlas of the Heart, no recuerdo el título en español, pero Atlas del Corazón es la traducción literal. Y en este libro la autora Brené Brown hace un enunciado de múltiples diferentes emociones, porque muchas veces ella dice que una de las principales problemáticas a las que nos enfrentamos es un problema de comunicación en la sociedad y viene de no poderle poner nombre a lo que sentimos. Por ejemplo, si estamos frustrados por alguna situación o si tenemos un sentimiento de tristeza, y al no poder nombrarlas no podemos transmitir correctamente qué necesito y cómo alguien puede soportar o ayudarme, sea la familia o sea mi pareja o alguien más, para salir adelante en conjunto o apoyarme cuando yo más lo necesite, ¿no? Entonces, palabras más, palabras menos es la premisa del libro. Muy interesante, te lo recomiendo mucho. Pero muchas veces no podemos nombrarlo y eso genera mucha presión. Entonces, esa es una primera reflexión sobre ese tema, el tema del burnout. Y solo quiero terminar esta pequeña introducción que ya ha sido bastante larga, comentando un poco sobre qué pasa, cómo se siente, porque yo lo he vivido. Y en ocasiones se puede sentir el burnout como que tienes una dificultad para saber qué sigue. En el sentido de que no tienes el ánimo para decir, tengo que hacer esas actividades. Entonces empiezas a sentir un poco de agotamiento. Y entre más lo piensas, te empieza a agotar más y más. Y puede llegar un punto en el que tienes que recostarte un momento, porque no puedes lidiar con lo que está pasando. Entonces, agotamiento puede ser. Puedes empezar a sentir que te frustra en situaciones que normalmente no lo harían. Por ejemplo, te empiezas a molestar en situaciones muy triviales, por ejemplo, en el tráfico o inclusive con la persona que te atiende en la tienda o cuando te hablan tus hijos, empiezas a hablar en un tono diferente. Um, si empiezas a notar esto, es otro síntoma igual, sobre todo cuando son cosas que normalmente no te molestarían, esta irritabilidad, esta molestia. E inclusive puedes llegar a caer en el cinismo. Esto puede llegar a ocurrir más en el tema laboral o cuando específicamente viene más del tema laboral. Y ahí me parece muy importante porque eso te puede ayudar a identificarlo si tienes una actitud en la que no sabes qué sentido tiene lo que haces en tu trabajo. O cuando no sientes que lo que haces puede tener un impacto. O cuando en tu propio trabajo dices, bueno, pues aunque yo hago lo que me toca hacer, de todas formas o está mal o me van a regañar o ese tipo de actitud, entonces podemos llegar a caer en un poco de cinismo.
vamos ahora a hablar un poco sobre el tema de CBD y cannabis medicinal porque a mí me ayudó y estamos empezando a ver un poco en la literatura, pero lejos de eso, porque nos has escuchado hablar un poco sobre este tema y al ser una persona de ciencia, normalmente mi cabeza trabaja de la siguiente manera a nivel muy simple. Primero quiero entender qué pasa, qué estoy pasando, qué estoy sintiendo, tratar de entender por qué lo racionalizo, lo proceso, tanto como puedo. Entonces, vamos a llegar a la parte de consejos un poco más adelante. Pero a la hora de hablar del CBD y cannabis medicinal en este tema del burnout, voy a empezar ahora al revés, hablando de mi experiencia propia. Entonces, ¿qué pasa cuando primero tenemos que identificar que existe el burnout? Y aquí necesitamos, por ejemplo, el soporte de algún profesional de la salud. 2, 3 consejos que te he dado pueden ayudar a darte alguna pista, pero sí es muy importante que platiques con alguien sobre este tema y reconocer estas señales de este agotamiento, de este burnout, para empezar a manejarlos. Ponerle nombre, como te lo hemos platicado. Para entonces después ver qué rol pueden tomar el CBD y la cannabis medicinal en la recuperación, en el alivio, en la sanación de nuestro cuerpo y de nuestra mente y del espíritu. Entonces, vamos a explorarlo un poco. Pueden ser herramientas muy interesantes, sobre todo porque empezamos a ver que nos has escuchado hablar de este tema y lo hemos hablado en ocasiones anteriores. El sistema endocannabinoide tiene mucho que ver con el tema de la salud mental, la forma en la que respondemos al estrés, la forma en la que se mantiene nuestro cuerpo en equilibrio, y nuestro cuerpo ese equilibrio tiene que ver con muchas otras variables, algunas de las cuales tienen obviamente que ver con nuestro propio bienestar psicológico, con nuestra relación del cerebro con nuestra microbiota y también cerebro con el exterior, cómo percibimos el exterior y muchos otros detalles relacionados, como por ejemplo el apetito y, como te decía, cómo respondemos al estrés. Otros relacionados como por ejemplo la regulación de nuestro estado de ánimo. Y más recientemente se ha estudiado a profundidad el tema de los ciclos del sueño. Entonces, como te imaginarás, tiene mucho que ver este sistema. Entonces, cuando tenemos un desequilibrio, que también lo hemos hablado en otras ocasiones, de este sistema endocannabinoide en específico, podemos modularlo de diferentes maneras. Hay algunas estrategias que no involucran el uso de cannabis medicinal. Hay algunas estrategias que involucran el uso de CBD de cannabis medicinal. Y bueno, dentro de esas estrategias que involucran el CBD, lo que hacemos o que buscamos hacer es estabilizar ese sistema, modular el estado de ánimo, tratar de reducir estos niveles de estrés, y muy seguido lo tratamos de hacer con mucha seguridad, tratando de minimizar los efectos adversos principalmente. Entonces, en mi experiencia, lo que primero pasó fue que después de identificarlo, tenemos que pasar a la parte donde, ok, ¿cuál es el plan de acción? Y te voy a ser sincero, lo primero que me dijo mi doctora en esta ocasión fue, tienes que dejar de hacer todo. Y se siente muy feo, sientes muy expuesto, porque no sé en qué tipo de trabajo estés, no sé si estás en un trabajo de oficina o en casa o con personas o por tu cuenta, o si tienes tu negocio, si eres educadora, o trabajas en casa, o el cuidado de la familia, como he mencionado, muy importante trabajo. Pero cuando te quitan eso o cuando te dicen tienes que detener en seco, en rápido, te expones porque es parte de tu identidad, ¿sabes? Creo que sí sabes a lo que me refiero. Y quitarte esa parte de tu identidad es muy difícil. Entonces, yo sentí muy difícil esa situación. Yo no lo creí posible. De hecho, no lo hice, no le hice caso a la doctora. Estaba en un Zoom, estaba dando una conferencia y
recuerdo que hubo un punto en el que ya no sabía qué seguía. Y lo único que pude hacer fue disculparme y decir, tengo que salirme. Cerré la pantalla de la computadora y salí a caminar. Eso fue lo primero que se me ocurrió hacer porque no sabía qué seguía. Le volví a llamar a mi doctora y me dijo, te dije, te tienes que ir a descansar. El problema fue que tardé mucho porque en otra ocasión les contaré, pero yo venía acarreando ya un estrés de ya tiempo atrás y tuvimos que abandonar el trabajo un mes completo. Lo he hablado mucho en privado, es la primera vez que lo hago en público, pero no podía estar en una llamada de trabajo ordinaria, como las tenemos todo el tiempo, en media hora o una hora, porque ya no podía. Me desgastaba, no sabía, no podía hilar ideas. Y normalmente cuando tu cerebro es, digamos, una parte fundamental en lo que haces, en cómo te conduces, en cómo aprendes, te expone demasiado, ¿no? Entonces ha sido muy difícil ese primer paso. Primero es reconocer que necesitamos ayuda y tomar los primeros pasos. Y en el tema de CBD y cannabis medicinal, una de las primeras cosas que hice, primero que nada no lo utilicé, primero que nada lo que hice fue reposar y solo contemplar, tratar de estar conmigo mismo, recuperar un poco el gusto por sentarme a comer, disfrutar un libro, solo descansar. No platiqué con muchas personas. Y en el tema de la integración del uso del CBD y de cannabis medicinal, gracias a que tenemos evidencia en los temas, por ejemplo, en síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, que son aspectos muy importantes en el burnout, este tipo de investigaciones, específicamente en el CBD, me ayudaron a identificar que podríamos utilizarlos sobre todo en las primeras horas del día para tener un poco de soporte y de energía en la primera mitad del día, digamos, antes de la hora de la comida. Entonces, esto creo que puede ayudar en escenarios donde no necesariamente estás descansando, por ejemplo, también en el trabajo, en un contexto de trabajo. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la dosificación, porque el CBD desafortunadamente sí puede llegar a ser sedativo en ciertas dosis. Y si lo tomamos en el día, podría sentirse como un poco cansada si lo hace. Y el THC empieza a ser un poco más sutil. Yo soy una persona que hace ejercicio, trato de hacer ejercicio en la mitad del día, antes de la comida. Hago ejercicio en todo momento, pero me gusta más hacer ejercicio antes de la hora de la comida. Y el THC funciona mucho mejor después, en ese horario, después de la comida, me parece. De ahí hacia las horas de la tarde, noche, quizá hasta 2 horas antes de dormir. En este caso en específico del burnout, son dosis muy pequeñas, de hecho son dosis mínimas. Y lo único que estamos haciendo en las horas de las tardes es aliviar un poco de manera temporal los sentimientos de ansiedad, como estos sentimientos donde vas dándole vueltas a las ideas, donde te estás desesperando, donde estás un poco más irritable, y ayudar un poco a mejorar el tema del apetito, sobre todo en la tarde-noche, porque si tú llevas un ritmo de vida muy activo, en términos laborales, es muy posible que ese estrés empiece a empeorar en las horas de la tarde, porque ya llevas mucho tiempo trabajando y después todavía tienes que trasladarte a casa en caso de que estés en oficina. Y eso, sobre todo en ciudades grandes como en Ciudad de México, que es donde yo vivo, eso puede ser mucho más relevante, el tráfico y trasladarte a casa. Eso también puede ser relevante donde sea, ¿no? Pero en ciudades más grandes te imaginarás que puede ser más relevante. También en Estados Unidos hay ciudades muy grandes. Entonces, te puede ayudar en este proceso de recuperación. Y una de las formas en las que yo lo entiendo de forma más simple es cómo le hago para no cruzar el punto a partir del cual
o en esos momentos, no cruzar el punto a partir del cual ya no puedo lidiar con esta situación de una manera constructiva. Y si lo haces una vez, puedes tener suerte y tener éxito, pero la realidad es que esto es muy sutil, este es un proceso muy sutil. Y esa es la razón por la cual quiero pasar a este punto que voy a hablar, que tiene que ver con que mi sanación y la que espero sea tu sanación en el tema del burnout, necesariamente tienen que tener otras actividades, otras estrategias, otras herramientas, una forma más completa de abordar quién eres, qué necesitas y cómo vamos a llegar a ese destino en el cual eres una persona más saludable. Voy a utilizar de nuevo mi caso en específico y lo voy a utilizar hablando un poco también en relación a cómo eso tiene sentido en el contexto de la evidencia y también en la experiencia clínica con ya varios miles de pacientes con nosotros. Dos áreas muy importantes creo que tienen que ver mucho en este punto. Y el primero de ellos tiene que ver con el tema de la actividad física. Para las personas con burnout, yo considero que la primera salida es la actividad física. Si eres una persona que no es activa físicamente, hay formas de hacerlo de una manera muy sencilla. Sobre todo las que tienen que ver con actividades sociales, o si no necesariamente alguna actividad social, alguien que te acompañe. Entonces, la más simple creo que tiene que ver con ir a caminar con alguien. Y puedes utilizar un pretexto como, oye, acompáñame, quiero platicar, y van a un parque, que es lo más sano desde mi apreciación, o algún lugar donde hay árboles, donde estén en contacto con la naturaleza. Ese es el escenario ideal, sobre todo para personas que no tienen nada de actividad física. Si tienes problemas de movilidad, invita a alguien a casa, pero no se sienten en la sala. Caminen. Creo que también hay algunas personas que les gusta como estar como en la cocina, entonces podemos cocinar. Si cocinamos como quiera, estamos un poco más activos. Lo que quiero poner a tu consideración es que nos obliguemos a hacer situaciones o actividades que no nos hacen tanto sentido y que no son tan cómodas. Cuando tienes burnout, puedes sentirte muy cansada. Entonces tú puedes decir, no, yo lo que necesito es descansar. Pero tu cuerpo te está diciendo eso, pero a veces nuestro cuerpo, nuestra mente nos juega trucos. Y hay ocasiones, en otra ocasión hablaremos de esto a detalle, en las cuales tú necesitas decirle no. Lo que vamos a hacer en este momento es movernos. Y si lo haces con suficiente intención y si eres consistente, te vas a empezar a dar cuenta que esa decisión de tú decirle a tu cuerpo, nos vamos a mover, se puede trasladar en un hábito que cambia tu vida, y en específico el ejercicio en combinación con lo que he hablado del CBD y el THC son una combinación maravillosa. El segundo tiene que ver con la alimentación, y aquí yo sí considero que deberías platicar con alguien especialista en nutrición, pero como mínimo dos cosas que creo que son muy relevantes en el tema de la alimentación, sobre todo lo que tiene que ver con el burnout. En ocasiones podemos recurrir al alimento como una salida. Entonces hay que identificar en qué ocasiones tenemos hambre y en qué ocasiones solo tenemos ansiedad. Entonces, ¿cómo puedes hacer esto? Yo no tengo más herramientas que las que yo he implementado, pero cada que vas a comer, piensa, ¿por qué vas a comer? ¿Qué vas a comer?
y si tienes realmente hambre. Y creo que si haces este ejercicio con cada comida que tengas, creo que te puede por lo menos ayudar de algo. Pero sí te considero que es muy importante que lo platiques con alguien de ese tema en específico. Muchas personas en todo el mundo están utilizando CBD y cannabis medicinal. Muchas veces es por un tema de salud emocional. La evidencia dice que es principalmente depresión, ansiedad, relajación como una tercera categoría que yo acomodaría dentro de un tema de salud y de bienestar. Entonces, muy seguido es un tema emocional. La razón por la cual las personas utilizan CBD y cannabis medicinal, pero no es suficiente por sí solo. Y aquí es donde creo que se confunde un poco el mensaje, porque el CBD por sí solo no te va a rescatar del burnout, no te va a curar definitivamente del burnout. Pero tenemos ahora cierta evidencia que puede soportar su utilización, que lo utilicen para combatirlo de manera efectiva, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Es integrándolo de una manera segura, de una manera sostenida, tener un bienestar sostenido. Y esas son las series de actividades que podemos hacer. El enfoque equilibrado que te puede ayudar, que es un poco lo que he tratado de hacer, ¿no? La actividad física. Y hay una última que creo que no he mencionado, pero es la de tu salud mental en específico. Y aquí puede tener, creo que dos vertientes. La primera de ellas, que yo he utilizado con mucho éxito en mi caso en específico desde hace muchos años, es la práctica del mindfulness y la meditación. Y la meditación, puedes empezar por algo muy sencillo y te voy a enseñar, bueno, no voy a hacer una meditación guiada aquí, pero 2-3 cosas muy rápidas sobre ese tema para específicamente el burnout. Es un pequeño consejo que lo puedes aplicar dentro de diferentes contextos, pero que a mí me ayudó hace muchos años y yo ni siquiera sabía que se llamaba meditación. Te metes a la regadera y fría, como viene el agua. Ves que hay unos minutos en los cuales esperas a que se caliente el agua, no te vas a esperar. Lo que vas a hacer es, vas a abrir la regadera y de inmediato te vas a meter al agua. Y lo que yo hacía hace muchos años, no recuerdo cuántos años tenía, pero no tenía ni 20, creo que tenía 17, no recuerdo bien, 18. Era poner las manos en la pared de la regadera y dejar que el agua cayera sobre mí. Cerraba los ojos y lo que hacía era tratar de sentir el agua, cómo fluye en tu cuerpo. Y solo vas tratando de poner atención a cómo va cayendo cada gota. Si haces eso, solo el tiempo que tarda esa agua en calentarse, ya estás practicando mindfulness. Y de ahí puedes seguirte hacia actividades mucho más complejas, mucho más completas, meditaciones guiadas o tú mismo una práctica de meditación. Eso es por una parte. Y la segunda es con asistencia. Y hay varias corrientes que, en mi opinión, y que de hecho ya hay evidencia con el tema del CBD y de la marihuana en combinación, es la terapia cognitivo-conductual, que es justamente el tipo de terapia y práctica que nuestro equipo practica en Sativa Care. Y la terapia sana también, entonces puedes hablarlo con alguien. Ese sería lo ideal. Pero si no tienes chance, haz lo que te digo y empieza con tu propia práctica en casa. Si vas a utilizar CBD y cannabis medicinal, hemos dicho esto en múltiples ocasiones, empieza con la dosis más pequeña que puedas medir. Busca asistencia médica, sobre todo si dos cosas. ¿Tienes algún otro diagnóstico? Sobre todo alguna enfermedad crónica, llámale diabetes, hipertensión, crónico-degenerativa, etcétera. Si tomas medicamentos
independientemente de cuáles sean estos medicamentos. Y conforme más grande seas en edad, entonces probablemente no tan relevante a los 40 años, pero sí empieza a ser más y más relevante a partir de los 60. Tener un poco más de cuidado con algunas cosas a la hora de integrar el CBD y de la cannabis medicinal. Y quería hacer este video un poco más largo y hay muchos apuntes que que estoy dejando pendientes. Pero empieza lento. ¿Y a qué me refiero con esto? El sanar del burnout es tardado. Y no es un proceso lineal, no es como tomar medicina y en una semana quedas listo. Y hay ocasiones en las que hay recaídas. Y probablemente un año después sientes que estás bien, vas avanzando, pero no queda del todo. Tienes que tener, siento, dos cosas muy fundamentales. Número uno, no dejar de avanzar. Todos los días son para avanzar en una cosa, en tu vida personal, en tu vida en pareja, en tu trabajo, una sola cosa a la vez, un paso a la vez, no más. Y lo segundo es no ser duro contigo mismo. Y eso tiene que ver con varias cosas y una de ellas tiene que ver con, apreciar todo lo que ya hiciste en ocasiones anteriores. Eso es algo que a mí me cuesta mucho trabajo hoy día, todavía sigo lidiando con eso, no es sencillo y lo sé. Quizás sea más sencillo para ti. Pero aprovechar la oportunidad para agradecer por el avance que has tenido, por las bondades que tienes en casa, porque seguramente las tienes. Agradecer por tu familia. Y la práctica del agradecimiento ayuda demasiado con el burnout, porque te permite poner en contexto que estás mejorando y que quieres mejorar y que tienes mucho por lo cual vale la pena mejorar. Espero que esto te sirva de algo y que encuentres la forma de, ya sea integrando CBD o no integrando CBD, 2, 3 cosas que te hayan servido de este video. Fue un poco más personal porque es la primera vez, como te decía, que yo he pasado por algo así. Entonces, déjame en los comentarios si has pasado por burnout, si estás viviendo con burnout, no estás sola, no estás solo. Seguramente alguien cercano a ti está buscándote. Pon atención a las señales de tu cuerpo y pon atención a las señales alrededor de ti. Si alguien te habla, sobre todo alguien que quieres, contesta la llamada. Soy José Lugar Espejel. Hasta la próxima.